continuación vamos a dar la palabra al profesor don Alberto Guaita, presidente de la Asociación Española para la Defensa de la Libertad Religiosa y expresidente, antiguo presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. De decir algunas cosas y siguiendo tus instrucciones, no ya en nombre de la Asociación para la Defensa de la Libertad Religiosa, sea la nacional o la internacional a la que pertenecemos pues unos cuantos de los que estamos aquí, sino de la Iglesia Adventista. Es probable que a muchos la Iglesia Adventista les suene un poco, a otros nada, pero la Iglesia Adventista es una iglesia cristiana que se organizó en 1863 en los Estados Unidos, donde empezaron tantas cosas, entre otras un deseo de ir a las fuentes bíblicas y descubrir pues el motivo y la razón de ser del cristianismo en general en los tiempos en que se vivía entonces y que vivimos ahora. Creemos que el cristianismo sigue teniendo su razón de ser en nuestra sociedad, pero digo el cristianismo, no una etiqueta religiosa, sea adventista, católica, protestante, lo que sea. Nuestro gran problema, entiendo, hasta el día de hoy, en la prensa, en los medios de comunicación, es que seguimos dando más importancia, o muchas personas siguen dando más importancia a la etiqueta que a la autenticidad de los individuos. Nadie tiene la culpa de haber nacido en un país y pertenecer a la mayoría, porque nadie le ha preguntado dónde quería nacer. Nadie tiene la culpa tampoco de pertenecer a una minoría en ese país. Nadie es culpable de nada en ese sentido, pero cada uno lleva sus consecuencias. La mayoría, pertenecer a una mayoría tiene sus ventajas, indudables. Algunos inconvenientes también, porque es más fácil ir a favor de la corriente que en contra, siempre. Es más difícil tener una individualidad personal y responsabilidades personales directamente con Dios y con sus prójimos a partir de unos principios doctrinales X los que sean. El que pertenece a una minoría, como es mi caso, he estado en la Iglesia Adventista toda mi vida, pero no era el caso de mis padres, porque mi madre era católica de acción católica y de la Falange, y mi padre un comunista convencido, ateo, etcétera, etcétera, que descubrieron el Evangelio de Jesucristo en Barcelona en el año 50. Bueno, hasta el final de sus días, y mi padre todavía vive, pues sigue teniendo una ideología cristiana, basada en unos principios que están en las Sagradas Escrituras y que la Iglesia Adventista ha intentado mantener en vigor hasta el día de hoy. Evidentemente no tenemos la verdad absoluta, no la tiene nadie, no somos perfectos en absoluto, pero creemos que Dios es el creador, que Dios creó a los seres humanos a su imagen y semejanza, y como dice el apóstol Pablo, que en Jesucristo no hay ni judío, ni griego, ni siervo, ni libre, ni hombre, ni mujer, que todos somos uno en Cristo Jesús. Ese mismo Jesucristo que dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y que nos plantea un problema serio, y es el problema de la conciencia individual, porque ¿quién discrimina qué pertenece a César, qué pertenece a Dios y qué hago cuando hay una oposición entre los dos? Pues ahí está la libertad de conciencia, que es el fundamento de la libertad religiosa. Si el Estado me pide algo en el que me ha tocado nacer y vivir, y mi conciencia me dice otra cosa diferente, condicionada por mi religión o por mi filosofía humanista de la vida, ¿a quién debo hacer caso? Lo siento, a mi conciencia. Y luego pagaré las consecuencias que la legislación del país en donde me encuentro me quiera atribuir. Puede ser la cárcel, puede ser, qué sé yo, tantas cosas. Y la historia está ahí, que ya nos lo ha demostrado. Desgraciadamente es presente, todavía es presente. Entonces la Iglesia Adventista, que aparece en escena oficialmente en 1863, aparece como una iglesia básicamente misionera, y hoy está en más de 200 países de este mundo, con iglesias y con instituciones educativas y hospitales más que ninguna otra iglesia cristiana después de la Iglesia Católica.
Y se nos conoce en general a los adventistas por gente que nos preocupamos por la educación, por la salud, por la familia. Hemos tratado de mantener ese espíritu hasta ahora, pero ser una minoría tiene sus problemas y es la tentación de destacar las diferencias. La tentación de sentirme mejor que los otros que son mayoría y la mayoría no piensa. Perdonad, es un criterio muy genérico, pero creo que es así. Es fácil criticar, es fácil juzgar en la historia, en la época de los romanos o del antiguo Israel, que era el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. ¿Y cuántas veces se rebelaron contra Dios? Y eso que salían de la esclavitud de Egipto para ir a una tierra prometida. Pero se rebelaron contra Dios, se rebelaron contra Moisés. Y los seres humanos a veces queremos hacer mucha lógica, está muy bien, razonar mucho, tener actos académicos como este, y está muy bien, es necesario. Hacer leyes son necesarias, pero ni las leyes ni los actos académicos cambian a las personas. Lo único que cambia a las personas es una relación personal con Dios. Con el nombre que queráis, pero una relación personal con Dios que toma como modelo no a un dirigente religioso, a ninguno, sino a Jesús de Nazaret. Y si tomamos como ejemplo y modelo a Jesús de Nazaret, yo estoy seguro que la mayoría de las cosas desaparecerían. De las cosas, de los problemas, de los conflictos, de todo lo que estamos tratando aquí en estas jornadas. Cuando se habla de Jesús de Nazaret, se puede ser ateo y hablar bien de Jesús de Nazaret. Se puede ser musulmán y, por supuesto, hablar muy bien de Jesús de Nazaret. Y judío, sin llegar a ser un judío mesiánico. Los judíos en general pueden hablar bien de Jesús de Nazaret. Pero los principios del Sermón del Monte de Jesús de Nazaret a veces están olvidados por los cristianos. Entonces, si los cristianos olvidamos los principios de Jesús de Nazaret, ¿qué podemos esperar de los demás? ¿Qué podemos esperar de los demás? ¿Qué ejemplo hemos dado los cristianos a lo largo de la historia y hasta el día de hoy? ¿Qué ejemplo estamos dando con los refugiados ahí en las fronteras? Todos muy cristianos en Europa. Bueno, la Iglesia Adventista ha tratado de defender a través de la Asociación Internacional para la Defensa de la Libertad Religiosa, que la creó la Iglesia Adventista, pero a la que pertenecen personas de distintas denominaciones en todo el mundo, pues lo seguimos intentando, lo seguimos haciendo, porque hasta que Jesucristo vuelva, que es en lo que creemos, no habrá justicia y seguirá habiendo violencia, agresividad y conflictos en este mundo, porque la naturaleza del ser humano, una buena parte de la naturaleza del ser humano es mala. Y somos egoístas, presuntuosos, soberbios, nos sentimos superiores a los demás o a otros. Somos una verdadera calamidad que razona. Y si Dios no nos dirige y si el Espíritu de Jesucristo no nos sirve de modelo, seguiremos siendo un desastre. Ojalá que con la ayuda de Dios, por lo menos los que estamos aquí y los que dependan de lo que les podamos transmitir, pues podamos hacer de este mundo un mundo mejor, siendo respetuosos y tolerantes con todos, como lo hizo Jesús de Nazaret. Muchas gracias.